Comenzamos. Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 14 horas de este 25 de noviembre de 2025, damos inicio a la 42ª sesión ordinaria del Pleno del INFOEM, por lo que le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Gracias, comisionada. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Gracias, comisionada. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Gracias, comisionado. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Gracias, comisionada. Y comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionado. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes de manera remota las y los integrantes del pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Antes de tocar el punto 2, quiero agradecer a nombre del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de México, a nuestro similar en el Estado de Guanajuato, al Instituto de Transparencia de Guanajuato, y a su presidenta Mariela Huerta y a sus comisionados por la posibilidad de alojarnos esta mañana en esta sede del Instituto de Guanajuato. Mañana vamos a escuchar el informe de la presidenta y estamos transmitiendo desde León, Guanajuato. Así es que con todo el agradecimiento a nombre del Pleno, vamos a tratar el punto 2, que es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, respetuosamente someter a su consideración una propuesta de modificación a nuestro orden del día, específicamente en el apartado de apruebas de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para que me permitan agregar 18 acuerdos de conformidad con el listado previamente circulado. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le pido, secretario, que tome la votación correspondiente con las modificaciones a que ha hecho mención. Comisionadas y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con la modificación previamente expuesta. Si están a favor, se me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con la modificación previamente expuesta. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos a desahogar el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 41ª sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2025. Por lo que, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 41ª sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de la presente anualidad. Muchas gracias. Vamos a proceder al desahogo del punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 2 bloques de proyectos de resolución. El primero es el que corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tomar la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, de conformidad con la instrucción realizada por el comisionado presidente, les pregunto de manera respetuosa el sentido de su votación de los proyectos de resolución listados en nuestro primer bloque. Si me lo permiten, iniciaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Mejía Ayala, por favor. Gracias, secretario.
A favor de todos y cada uno de los recursos que integran el bloque. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez, por favor. Gracias. En este bloque estoy a favor de los proyectos, pero voy a emitir un voto particular. En el recurso de revisión 9733 diagonal 2025, ya como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, considero que las placas de los vehículos oficiales asignadas a las servidumbres públicas constituyen un dato que debe ser clasificado como reservado para prevenir posibles actos que vulneren tanto la seguridad personal como institucional. Es cuanto, gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega, por favor. Gracias, buenas tardes. Primero también recordar en este día de eliminación contra todas las formas de violencia contra la mujer, pues lo importante que es recordar en este momento, conmemorar pues tantos aspectos que se tienen que discutir en este tema y que nosotros como autoridad garante pues también de alguna manera somos coadyuvantes en buscar eliminar cualquier tipo de violencia, particularmente el tema de violencia digital, donde hemos tenido algunos trabajos en ese sentido. Bien, en este bloque iría a favor, haciendo los votos particulares que fueron remitidos a esa secretaría. Gracias. Gracias, comisionado. Se toma nota del sentido de la votación remitida vía correo electrónico. Y pasaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Ramírez Peña, por favor. Gracias, señor secretario. Al igual como lo menciona mi compañero Luis Gustavo Parra, hoy se celebra un día importante sobre la erradicación mundial de la violencia contra las mujeres. Celebrar, ¿no? Avanzar, tal vez, y porque al final de cuentas lo voy a seguir insistiendo. La violencia no solamente es de los hombres hacia las mujeres. La mayor parte de violencia viene de nosotras mismas a nosotras mismas, y cuando logremos entender que somos un género fuerte, que debemos de estar unidos, creo que se podrá cambiar. Pueden salir muchas leyes, pueden salir muchos acuerdos, políticas públicas, se puede avanzar mucho en el tema. Sin embargo, es importante que el respeto empiece por nosotras mismas. Con relación a los recursos, señor secretario, estoy a favor de ellos, haciendo votos particulares en el 7,318, 8,732, 10,031, 11,919 y 11,836, porque se estima que con la entrega de la información concerniente al personal operativo de seguridad pública se revela el estado de fuerza del órgano público. Voto particular concurrente en el recurso 8,045, en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección General de Datos Personales, pues las documentales que la motivaron no fueron analizadas de fondo y por lo tanto no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Voto particular en el recurso 9,733, ya que se debió considerar que si el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados se vincula al nombre del servidor público que lo tiene asignado, dicha información debe ser considerada como reservada, ya que hace plenamente identificable al vehículo y a sus tripulantes. Voto particular en el recurso 10,788, ya que no se comparte que se debe exceptuar el pago de derechos de las primeras 20 copias certificadas, toda vez de que el artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales de la entidad únicamente exceptúa de dicho cobro las copias simples, aunado a que el cobro de la certificación se encuentra regulado en el Código Financiero del Estado de México. Y quiero emitir una opinión particular en el recurso 7,528, ya que desde la respuesta el Instituto Electoral del Estado de México informó los plazos con los que contaba para publicar los resultados de los cómputos del proceso electoral judicial del 2025, por lo que a la fecha de la solicitud aún no se encontraban disponibles para su entrega o alguna consulta que deberían de hacerse, debiendo confirmar su respuesta con independencia de que estos fueran proporcionados en un informe justificado. Es cuanto, señor secretario. Comisionado presidente, por favor. Sí, secretario, muchas gracias. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque. Sin embargo, emito voto particular concurrente con la comisionada Ramírez Peña
en el recurso de revisión 10.778 diagonal 25, ya que considero que sí procede el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas en su totalidad, tal como el Código Financiero del Estado de México y municipios así lo prevé. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que una vez recabada la votación nominal de las y los integrantes del Pleno, son aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este primer bloque, con el registro que ya lleva esta Secretaría Técnica de los votos y opiniones particulares previamente expuestos y los remitidos vía correo electrónico, los cuales solicito respetuosamente se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido por favor que tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en nuestro segundo y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Estoy a favor de los proyectos listados. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Muchas gracias, secretario. Vamos a desahogar el punto 5, relativo a la aprobación de 3 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio se derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario informe los acuerdos que se listan en el apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, en esta sesión se somete a su consideración 3 acuerdos que proponen imponer 9 medidas de apremio. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de un apercibimiento como medida de apremio dirigido a un servidor público habilitado del rubro de los municipios. En el segundo acuerdo corresponde a la imposición de 7 amonestaciones públicas como medida de apremio dirigidos a titulares de las unidades de transparencia, 4 de ellas al rubro de municipios y 3 de ellas al rubro de los organismos municipales. Y por lo que hace al tercer y último acuerdo que se somete a su consideración, corresponde a la imposición de una multa como medida de apremio dirigida a un superior jerárquico, específicamente al presidente municipal de Villa de Allende, correspondiente a una multa mínima de 150 veces el valor de la UMA en 2025, que asciende a una cantidad de 16,971 pesos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos que se mencionaron, le pido tomar la votación de los mismos. Comisionadas y comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 3 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Estoy a favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 3 acuerdos en los cuales se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento, amonestación pública y multa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 214, fracciones primera, segunda y tercera y 216 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad. Muchas gracias, secretario. Le pido que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio que aprobó este Pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque. Comisionadas y comisionados, en este apartado de acuerdo de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones y de conformidad con el listado previamente circulado, les informo que contamos con 18 acuerdos
4 de ellos que proponen determinar como improcedente las solicitudes realizadas en los expedientes de los recursos de revisión 11.749, 11.750, 11.751 hizo acumulado y 12.121, y decretar como procedente las 14 solicitudes restantes. Perdón, precisando también que es improcedente la solicitud en el expediente del recurso de revisión 8.686, comisionadas y comisionados. En esta virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 18 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los 18 acuerdos en los términos propuestos. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido darnos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado Presidente. Muchas gracias, secretario. Pasamos al apartado de asuntos generales y en virtud de que no se cuenta con asuntos listados, hemos agotado todos y cada uno de los puntos que se relacionan en el orden del día. Por lo que siendo las 14:17 de este 25 de noviembre de 2025, damos por concluida la 42ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos y todos muy buenas tardes desde León, Guanajuato. Gracias, saludos.